Hola amigos, ¿cómo están? Tengan un excelente día, tarde, noche, cuando sea que estén escuchando este primer nuevo episodio de podcast. Quiero compartir con ustedes en esta sección temas, ideas, reflexiones, formas de ver las cosas, investigaciones, muchas maneras de poder entender y de poder utilizar herramientas para nosotros poder existir en un plano muchísimo más armónico y poder entender diversas situaciones que a veces no nos explican del todo, ni en la escuela, ni en la universidad, ni siquiera nuestros propios padres. Con esto quiero empezar que absolutamente todos tenemos una visión diferente de las cosas y de la vida que nosotros tenemos. Justamente la forma de ver la vida que yo tengo es única, al igual que la tuya, porque siento que la mía entrelaza mucho la naturaleza, la existencia, la filosofía, la neurociencia y el amor, que siento que es la base de todo y creo que es la energía que mueve este cosmos, este universo. Y para yo comenzar a compartir en este podcast lo que quiero, vamos a empezar con una reflexión y es, ¿qué pasaría si tú nacieras en otra persona pero con un poco de la conciencia que tú tienes, en otro país, con otro nombre, con otra forma de pensar gracias a la familia que te tocó, con otro estado completamente del ser? ¿Qué pensarías o qué decidirías hacer con lo poco de conciencia que tienes de tu yo en esta nueva persona? ¿Cambiarías algo? Seguramente algunos factores de tu entorno moldearían la forma en la que percibes tu realidad. Empezarías a ver tu cuerpo, empezarías a distinguir cómo eres entre todos los que son tus semejantes. Y realmente es que esto sucede cuando empezamos a romper estas creencias que nosotros tenemos, que es un paso muy importante para poder empezar a entender la vida desde un punto de vista diferente. Tengamos la edad que tengamos, es muy importante siempre saber qué tipo de creencias nosotros tenemos. Recordemos que las creencias son aquellos patrones neuronales que guardan información muy valiosa, tan estructurada y tan neuroplásticamente conformada, donde esto es como el algoritmo de cómo actuamos, cómo decidimos ver las cosas, cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos ante diversas situaciones de la vida. Siento que cada persona es libre de tener su forma de ver la vida. Sin embargo, he conocido personas que se les hace muy complicado poder crecer. Cuando crecer es tan divertido, tan fácil, despertar es una de las cosas más bellas que me ha podido pasar y me gustaría, claro, compartirlo con ustedes en este podcast. Quiero comenzar platicando un poco acerca de la cosmovisión. La primera vez que yo escuché la palabra cosmovisión, creo que fue en una canción, y automáticamente fue como una palabra que fue un magneto, porque yo decía, es que este conjunto de palabras me encanta, cosmos y visión. El cosmos para mí es todo lo que existe. Cuando te imaginas una galaxia, cuando te imaginas el espacio, cuando te imaginas las dimensiones del universo. Y a su vez cosmos también es el abrazo de mamá. También es a esa presa helada que te metes. También es a esa música que escuchas. Ese es el cosmos, todo es el cosmos. Yo una vez leí que sí, que el cosmos no solamente son estrellas en el cielo, sino también el apoyo de papás que te aman y el aprendizaje que tienes en tu propia vida y existencia. Si lo combinamos con visión, claro que la visión es todo esto que entra por nuestros ojos, pero no solamente es aquello que vemos, sino es cómo lo interpretamos. Entonces, si hacemos una mezcla de estas dos cosas, podríamos decir que la cosmovisión
es la forma que yo tengo para interpretar mi universo, mi vida, todo lo que yo experimento y todo lo que yo vivo. ¿Cómo es que yo interpreto mi realidad? La cosmovisión, siento que es una palabra que puedes integrar a tu vida para empezar a entenderte, para empezar a ver quién eres y quién no eres, qué es lo que quieres tener en tu vida y qué es lo que no quieres tener en tu vida. Yo quiero platicarte un poco acerca de cómo es mi cosmovisión y cómo empieza, porque es bien chistoso, porque yo desde pequeño me hacía preguntas muy chistosas, muy raras, muy existenciales. Me acuerdo que un día iba en la parte de atrás del coche de mis papás. Para esto mis papás estaban juntos, ahora ya no lo están, pero entonces sí fue hace mucho tiempo. Yo iba en el asiento de atrás y me acuerdo que mi mamá iba de la parte del copiloto y mi papá iba de la parte del piloto. Y yo empecé a sentir como un sentimiento, vaya la redundancia, un poco extraño, porque de repente yo me hago esta pregunta y la expuse a mi mamá y a mi papá. Les pregunté, oigan, ¿qué pasaría si todo esto fuera un sueño? ¿Qué pasaría si yo estoy creándolos a ustedes? Y que yo estoy creando todo esto que me rodea y que todo es un invento mío y todo esto es un sueño. Y claro que mis papás ya conocían que yo hacía preguntas un poco curiosas. Sin embargo, con estas sí no me supieron contestar exactamente qué es lo que pasaría o qué es lo que... cómo es que esta realidad podría ser posible. Entonces, a lo largo de esas preguntas que yo me hacía, es como yo fui construyendo esta base de mi propia realidad. Yo me eduqué en una escuela de filosofía. Era una escuela con tronco común, pero agregaron la materia de filosofía y uno de sus lemas o de sus... no recuerdo cómo se dice esta frase, pero uno de sus lemas pues era: del cuestionamiento nace el conocimiento. Me acuerdo que, no sé si es Sócrates, pero él dice: pienso, luego existo. Esto para mí es vital, porque claro que primero pensamos y después existimos en nuestra realidad. Primero tenemos que saber interpretar todo lo que existe en nosotros, todo lo que nosotros podemos tocar, pero antes pensar que podemos hacerlo, porque de otra forma no podríamos entender. Nuestra memoria no guardaría tanta información para poder expresarse. Y bueno, a raíz de estas preguntas tan curiosas que yo me hacía, es como empecé a crecer. Y yo crecí viendo a las personas desarrollarse, cada una en su faceta. Yo romanticé bastante el hecho de que los seres humanos existimos en este planeta. Y claro que con base en ello me puse a investigar mucho cómo se crea la realidad. ¿Cuáles son las leyes de este universo que son invisibles pero que al final existen, como la gravedad? Que al final, si tiras una moneda, hay un 100% de probabilidades que vaya a caer, pero no la vemos. Y puede haber ciertas personas que nos puedan decir: es que yo no creo en la gravedad. Bueno, independientemente creas o no en la gravedad, esta existe, porque puede ser comprobada por el método científico. Y a pesar de que hay algunas cosas que no puedan ser 100% comprobadas por el método científico, ¿qué exactamente es comprobar algo? El hecho de que pase repetitivas veces, el hecho de que nosotros tengamos una hipótesis, experimentemos, hagamos un método y lo compongamos para que eso sea una realidad o algo que se puede comprobar. Bueno, es que la misma realidad yo creo que no se puede comprobar. Todo es una interpretación de lo que nos sucede. Por lo tanto, ¿por qué tienes una creencia? Si la misma realidad no se sabe de dónde viene, cómo empezó, por qué se produce. Sabemos que somos un cuerpo que por medio de potenciales de acción celulares podemos reconocer todo lo que existe alrededor de nosotros. El tacto fino, la vista, el aroma, el oído, que al final es vibración. Todos estos sentidos nos ayudan a percibir lo que hay en nuestra realidad. Pero recordemos que todos los estímulos son eléctricos y bioquímicos.
todo esto tiene una carga positiva y una carga negativa dentro de su existencia. Por lo tanto, está en un estado latente de existencia también. A esto me refiero con que cómo nosotros podemos comprobar al 100% que esta es nuestra realidad. Porque cuando nosotros vamos al cine y vemos una película de terror, claro que nos asustamos. Por supuesto que nos vamos a enamorar de esa película romántica. Por supuesto que nos vamos a reír en esa película de comedia. Porque el cerebro no está entendiendo exactamente si lo que yo estoy viviendo es real o es una película. Porque nuestro cerebro es sumamente capaz y sumamente inteligente. Sin embargo, por medio de la experiencia que nosotros le estemos entregando o haciéndonos sentir, es como va a reaccionar. Estoy tocando muchos temas, pero es que todo va a lo mismo. Todo va a cómo nos comportamos. Todo va a cuáles son nuestras creencias. Todo esto va encaminado a cuál es nuestra forma de ver la vida y de interpretar. También es que todos tenemos una cierta forma de actuar por cómo se nos ha enseñado o cómo se nos ha inculcado. Y esto es muy interesante porque si nosotros no hubiéramos tenido una educación por parte de nuestros padres o de la escuela, ¿quiénes seríamos? ¿Creen que nosotros hubiéramos podido aprender a caminar solos? ¿Creen que nosotros hubiéramos podido aprender a hablar solos, a resolver problemas solos y conseguir nuestra comida por nuestros propios medios? Bueno, yo creo que cada cosa en la vida es un aprendizaje. Y la misma naturaleza nos va enseñando cómo comportarnos, cómo desde las bases adquirir nuestros nutrientes para después crecernos en troncos y que esas hojitas que van a crecer de ese tronco se vuelvan el fruto de aquello que ya existe en nuestra realidad, de aquello que ya logramos, de aquello que ya somos y de aquello que no tenemos nada más que alcanzar, sino ser. Para mí, hay muchas cosas en esta realidad que son similares a la verdadera esencia del cosmos. Por ejemplo, ponte a pensar que los pulmones y los árboles son muy parecidos, solamente que hacen una función diferente en su emisión de gases. Los pulmones absorben por medio de todo su tronco oxígeno y segregamos dióxido de carbono. En cambio, los árboles con sus mismas ramificaciones y sus mismos troncos hacen un intercambio gaseoso como los pulmones, donde ellos absorben el dióxido de carbono y exhalan el oxígeno. Es una sinergia perfecta. Y si nosotros vemos una radiografía, si nosotros nos aprendemos o interpretamos la composición anatómica de los bronquios, de los alvéolos, vamos a ver que es un árbol. Que estos troncos realizan ramificaciones y que estas ramificaciones dan lugar a ramificaciones más pequeñas que conglomeran estructuras anatómicas que hacen el intercambio de los gases. Recordemos también que el cerebro tiene unas circunvoluciones. Estas son tejidos neuronales construidos por materias y sustancias neurológicas que se van construyendo y pueden irse modificando conforme pasa nuestras actitudes, nuestros cambios de humor, nuestras creencias, los hábitos que tenemos, las palabras que utilizamos, los pensamientos que tenemos, y a esto se le llama neuroplasticidad. Cuando estoy hablando de las circunvoluciones del cerebro, me estoy refiriendo a, imagínense cuando nosotros tiramos una piedrita en el agua y esta piedrita cae y genera una vibración en el agua. Esta figura que se forma, esta vibración que se forma en el agua es muy similar a las circunvoluciones de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es la naturaleza misma dándonos a entender que todo está conectado y que somos similares a Dios en su creación y semejanza. Cuando empiezo a hablar en temas de Dios, yo no me estoy refiriendo a exactamente las religiones, sino me refiero a esta energía cósmica, sagrada, espiritual, que mueve nuestra realidad y tiene patrones que la misma naturaleza nos revela para conocerlo. Esto es
algo que a mí me vuela la cabeza porque yo me entero de esto hace unos 4 años o 3. En este momento yo tengo 22 años, entonces sí, en cuanto yo cumplo la mayoría de edad, empiezo a tener la oportunidad de estudiar mi carrera, que es medicina, pero a su vez también empalmar mi cosmovisión ahí. Creo que esto ha hecho una sinergia muy interesante en mi vida, porque tanto tengo el conocimiento de la base de la ciencia y de lo cuadrado y pragmático que puede llegar a ser, pero también tengo esta parte tan fluida, tan espiritual, tan real, que es mi cosmovisión. Otra figura que me encanta y que soy fanático y por siempre voy a considerar sagrada desde chiquito es el espiral. El espiral ha sido una figura que para mí significa el todo, porque no tiene un inicio, porque no tiene un final, porque se va reproduciendo a sí mismo y no es lineal, como la existencia misma, como la realidad. No es lineal, sino que es tangencial, que puede moverse, que puede alargarse, que puede contraerse y que puede modificarse. El espiral está presente en muchas de las figuras de nuestra realidad. Por ejemplo, los caracoles, las hélices del ADN, y casi podría asegurarles que el comportamiento del ser humano y de todos los seres que habitan en este planeta. Nuestro comportamiento y nuestras experiencias van en una espiral, no en una línea. Subimos, bajamos, de repente estamos en el centro y de repente estamos en la periferia. Esto es el espiral para mí. Ha sido una figura trascendental. No sé si conozcan el ratio, pero el ratio es la explicación de la armonía y la belleza que existe en el cosmos. Esta composición matemática, pero a la vez tan mágica, que compone nuestras células y nuestro ADN, que se encuentra en el núcleo celular. Qué chistoso, ¿no? Que la existencia misma nos pone estas figuras, tanto las ramificaciones, tanto las circunvoluciones, las vibraciones y el espiral. Es como si la naturaleza misma nos fuera dando la pista de qué es, de cómo descubrir a Dios, de cómo realmente es que se comporta nuestra realidad. A raíz de esto, he podido comprender que todos los seres humanos estamos en la búsqueda, estamos en la trascendencia. Nacidos desde la fuente universal, pasamos por esta experiencia que nosotros mismos decidimos vivir mucho antes de nacer para experimentar cada felicidad, cada acto, cada tristeza, cada pérdida, cada ganancia, cada botín, cada tesoro que existe en nuestra vida. Mi cosmovisión radica en que nosotros elegimos completamente qué vivir en esta experiencia. Y que cuando no podamos aprender algo, lo vamos a volver a vivir hasta que aprendamos nuestra lección, hasta que todo pueda ser una armonía en nuestra vida. Digamos que yo no diría que la vida es una escuela para poder trascender. Yo diría que es un campo de guerra militar, porque a veces se pone muy duro y a veces podemos llegar a pensar que esto es imposible. ¿Cómo es que existe la muerte? ¿Cómo es que nosotros podemos desapegarnos de alguien a quien amamos tanto como es un padre, una madre o un familiar? Al final, también, la vida compone la muerte y la muerte compone la vida. Sin una no existe la otra. Pero, ¿cuánto tabú tenemos en esto? ¿Cuánto poco criterio tenemos en poder hablar con alguien abiertamente acerca de la muerte? ¿O qué creemos que pasa? ¿Cuál es nuestra espiritualidad después de la muerte? Cuando nosotros nos ponemos a prueba y tocamos estos temas y fibras sensibles, crecemos. Crecemos porque reconocemos que todo es temporal, que todo en esta vida tiene su final, y que así como nosotros podemos aprender a vivir, también podemos aprender a despedirnos desde una forma cero estresante, cero dañina, cero perjudicial para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Aprender a despedirnos es una de las cosas más preciosas que hay en esta realidad, porque todo es una danza. Si tú pones música, vas a empezar a sentir esta necesidad de vibrar, de bailar, pero
La música también proviene de la naturaleza, proviene del cantar de un pájaro, proviene del sonido del agua, proviene de nuestro mismo cuerpo, de nuestra misma voz. Así que todo es música. Aprendamos a bailar las coreografías de las despedidas. Aprendamos a bailar las coreografías de los inicios y de las nuevas oportunidades. Porque sabemos que todo es temporal. Que como va a llegar un momento donde nosotros tengamos que trascender hacia la muerte y hacia la próxima vida, tal vez, no sé en lo que creas, pues yo creo que lo mejor sería hacerlo desde un plano de conciencia. Altamente conscientes, preparados, no 100% listos, no es lo que estoy diciendo, porque yo creo que al final la vida es una sorpresa también. No sabemos nunca cuándo nos va a llegar algo, pero siempre tenemos que estar preparados para recibirlo, porque la vida nunca nos va a traer algo para lo que no estemos listos. ¿No les ha pasado que les pasa una situación que les pasó en el pasado, pero ahora ya tienen otra mentalidad? Pero ahora ya tienen otra forma de solucionarlo. Ahora sus soluciones son mucho más creativas a problemas que eran antiguos o a problemas que son nuevos. Ahora ya son una persona diferente, porque vamos creciendo. Y conforme vamos adquiriendo nuestras experiencias, nuestro cerebro se va moldeando. La famosísima neuroplasticidad. Si hay algunas palabras o temas que yo estoy tocando en este podcast y no las comprendes, búscalas en internet e investígalas, porque créeme que si esto resuena contigo, muy probablemente vayas a querer escarbar más de esta información. Eres completamente libre de hacerlo. Créeme que te va a cambiar la vida. Al menos a mí me está cambiando la vida este concepto, estos nuevos conceptos que estoy agregando a mi vida. Entonces, comparto contigo, comparto tu curiosidad, comparto tus ganas de crecer y comparto todo lo que tú estés haciendo en tu vida para ser una mejor persona, porque al final para eso estamos aquí. No vinimos a esta vida a estresarnos, no vinimos a esta vida a quedarnos con un mal sabor de boca, no vinimos a esta vida a experimentar la carencia, no la venimos a experimentar, al contrario, tenemos que ver dónde es abundante la naturaleza para nosotros. ¿Dónde podemos encontrar en nosotros la prosperidad? ¿Dónde podemos encontrar en nosotros la satisfacción completa de ser humanos, de ser un ser vivo, de poder existir? Creo que el planeta Tierra, el cosmos y todo lo que puede haber arriba de ello nos escucha todo el tiempo, porque nuestros pensamientos también tienen un voltaje de energía, porque nuestros pensamientos también son vibración, por eso nuestro cerebro tiene la estructura que tiene. Por eso nuestros ojos tienen la estructura que tienen. Un círculo que tiene en su núcleo una pupila que recibe toda la luz como una cámara digital. Todas nuestras creaciones son un reflejo mismo de la naturaleza. Eso es algo que no podemos negar. Sin la naturaleza y sin las enseñanzas maestras de esta misma existencia, no podríamos ser quienes somos. No podríamos avanzar como civilización. Y recordemos que no acabamos de existir en este planeta de repente, sino que durante siglos la humanidad ha intentado explicar su realidad misma y su existencia. Al final, no importa la etapa en la que te encuentres, siempre vas a querer buscar de dónde vienes. Si eres polvo de estrellas, ¿cuál es la estrella que te concibió? Eso, chicos, es mi cosmovisión. Espero haberles compartido en este primer podcast algo positivo, algo de curiosidad. Que la curiosidad, yo creo que no mata al gato. Yo creo que el gato pues sí muere, pero muere sabiendo. Entonces, quedémonos con esto, quedémonos con ser personas curiosas, no perder esta esencia que nos mueve, que nos rodea. Yo en este preciso momento, antes de terminar este podcast, quiero describirles el lugar en el que estoy. Estoy en una presa, en la sierra, en un lugar que me ha dado mucho crecimiento a lo largo de mi vida, que es un campamento. Y yo vengo aquí desde que tengo 9 años, 10 años, y este campamento cambió mi vida, porque este campamento también fomenta la espiritualidad y los valores. Nos enseña a ser responsables, y justamente
En este momento son las 7:44 de la mañana. No sé qué hora yo vaya a subir este podcast. De hecho, no tengo nada de señal, estoy incomunicado. Pero qué rico estar en detox. Qué rico no poder estar adicto a las redes sociales y poder estar en detox completamente. Estoy en una presa, rodeado de naturaleza, rodeado de árboles, rodeado de perritos, rodeado de aves que cantan. Y yo no tuve que venir hasta acá para conectar con la naturaleza. Yo ya soy la naturaleza misma. Si tú un día quieres escaparte al bosque, si tú un día quieres irte al mar, si tú un día quieres y tienes la posibilidad de escapar a la naturaleza, hazlo. Pero si no la tienes, recuerda que tú eres naturaleza. Tú eres una creación. Tú eres una fuente de energía en donde sus ramificaciones corren nutrientes, por donde sus pensamientos ocurre voltaje y por donde su intercambio de oxígeno y gas ocurre una pieza anatómica fundamental, que es la ramificación. Descúbrete a través de la experiencia. Transforma tu realidad una vez empieces a entender todos estos preciosísimos términos que el lenguaje nos regala para poder comprender. Si este podcast te resonó, puedes acercarte a mis redes sociales porque vamos a estar subiendo más. En este momento no estoy seguro si los podcasts se van a subir los lunes, pero estoy entre lunes y sábado. Así que bueno, yo les paso la fecha, vamos a estar súper al pendiente, vamos a estar tocando temas diversos. Incluso voy a profundizar en otros que toqué aquí en este podcast. Pero bueno, yo soy tú eres yo, y que todos los seres sean felices, porque todos merecemos experimentar la plenitud y la satisfacción entera. ¿Por qué no lo haríamos si somos creación de la misma naturaleza? Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en otro podcast.